vienes de feria, ¿no? O sea, la semana No, pasada estuviste. sí, bueno, sí, una semana y media que estuve en Frankfurt, que es cada vez para mí es la feria que más profesional que más me convence, porque no es una feria que sí que está abierta al público, pero los 2 primeros días son solo profesionales, O entonces sea, los 2 primeros días, al final, el que estamos desde fuera no lo pensamos, eso es una aquelarre de editores, los sí, juntáis juntos, hacéis así magia oscura, ¿eh? sí, bueno, es una feria de señores y señoras, más señoras que señores, la verdad, cada vez más, en mesas, o sea, la parte del pabellón de agentes, que yo voy mucho, porque soy un rancio, y el agua es gratis. Entonces, hay un pabellón que está cerrado al público, que allí no puede entrar nadie que no sea profesional, o que no, o sea, los editores tampoco podemos entrar si no tenemos una cita con alguien de dentro. Entonces, yo siempre, como siempre hay alguna cita que caiga allí dentro, me dan el pase, y ahí sí que hay garrafas de agua y podéis entrar la botellita, que la perdí. Pero bueno, y siempre voy, pero claro, es como un, yo qué sé, el pabellón del Salón del Manga quizá, todo lleno de mesas sin nada, ¿eh? O sea, mesas blancas con una estantería al lado con 4 TV o 4 TV, 4 libros, porque al final es una feria de libros de todo el mundo, y reuniones cada media hora. Yo siempre digo que es como un speed date, porque haces media hora, te levantas y le dejas la silla caliente al que viene después. Y luego están los pabellones de países, bueno, de continentes, porque es el de Asia, el de Europa. Bueno, Europa está dividido entre lenguas romances y el resto de lenguas, uh, que son stands, pues bueno, que ya pusimos un vídeo mal grabado porque soy fatal grabando vídeos, pero bueno, se hace lo que se puede. En que hay pues stands muy rollo los que podemos ver en el Salón del Cómic o en cualquier feria del libro, en el Liber o lo que sea. No son Ujú. stands de venta, sino stands de promoción, de que puedas ver las últimas novedades de esa editorial o de esos gremios. Pues en España hay el del gremio de editores de España, había el de Valencia, el de Cataluña, el de Euskadi y no sé si había de Galicia o... Pero bueno, no recuerdo haber visto el de Galicia, pero bueno, seguro que igual estaba. Pero bueno, bueno, tampoco echas... O sea, cuando estás trabajando allí, vas tan a saco que yo tenía 27 reuniones en 2 días. Yo empezaba el primer día, aterricé, llegué, a la feria, no fui al hotel a dejar la bolsa. Llegué, como solo estaba un día, llevaba una bolsa pequeña. Entonces, llegué a la feria a las 11 y cada media hora, hasta las 6 de la tarde, tenía una reunión. Creo que tenía una media hora de una cosa que se me había cancelado, que aproveché para comerme un pedazo de tarta de manzana, porque ya no a las 5 de la tarde cuando me tocó. Y luego el día siguiente, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, y luego ya me volvía. Y eso, o sea, reuniones cada media hora, que al final también llega un punto que estás, lo hablaba con Saturado, me imagino. saturado, sí, sí, Tiene que ser difícil, después de X reuniones, saber muchas veces casi con quién estás hablando. ¿No os pasa que a veces os baila? lo bueno es que los conocemos ya casi todos. Entonces, cuando empiezas, cuando empecé con la leche, por ejemplo, que era empezar de cero con todas las editoriales japonesas, es complicado porque tienes que explicarles a todos qué es tu editorial. Y eso es un discurso que tienes que llevar bien aprendido, que además tú lo haces en inglés y alguien te lo traduce a japonés. Entonces es pesado, ¿no? Entonces, que la comunicación es lenta porque va a través de un intérprete. Pero cuando son con editoriales DVD, que ya tengo muy buen rollo con la mayoría, alguna nueva o alguna que haya cambiado el interlocutor, bueno, te vas, hablas de tus cosas, de mis hijos no, porque no tengo, pero de sus hijos, de si, pues bueno, me contabas que estás aprendiendo español y que podríamos hacer algún Zoom algún día para hablar con el chaval en castellano o lo que sea, ¿no? Y cosas así. O sea, al final casi ni hablas de cómics en la reunión porque estás hablando día a día por correo, Mm. ¿no? Sí, entiendo que al final es casi como un detalle de nexo personal, de decir, Sí, seguimos aquí, estamos aquí, pero sí, como tú tu trabajo diario ya lo estás haciendo, no necesitas tanto ahí reforzarlo. exacto. Antes sí que, cuando yo empecé, que Internet estaba todavía
empezando, o sea, sí que existía ya y tal, pero los contratos no se hacían online, ¿no? Los contratos tenían firmados siempre en papel y tal. En Frankfurt Ujú. muchas veces se firmaban los contratos, porque así ya estaban firmados por las dos partes y no había que enviarlo por correo, porque el correo tampoco era tan fiable y tal, ¿no? Entonces tenía mucho más sentido este tipo de ferias. Ahora, bueno, está guay porque sí que las editoriales centran en Frankfurt y en Angoulême como sus big guns, ¿no? De estas son las grandes novedades que vamos a sacar el año que viene y te las enseñan allí, pero bueno, al final Tam- tienes que leer el cómic antes de decir eso. También entiendo que es un sitio bastante interesante para ver cómo editan otros, ¿no? O sea, para Sí, coger ideas, porque, a ver, que luego tampoco hay tanto rango, ¿no? Al final cuando tú tienes una editorial, tienes un estilo, una manera y casi la sigues porque incluso el lector te demanda que sean iguales. Si no, luego hay lectores con TOC que se quieren cortar las venas porque hay un cómic que es así y otro que es así. Pero será un sitio muy bueno para ver ediciones de otros, para ver cómo han afrontado otras problemáticas que te pueden pasar, ¿no? sí, sobre todo, bueno, este año había sobre todo un pabellón enorme dedicado a ediciones limitadas con cantos pintados, pero enorme, de Young Fantasy de este o Young Romance, o como se llame. Y claro, las ediciones eran, buah, que, es que flipabas Es que ahora con nos tiene que dar todos claros que la edición especial es la que no tiene cantos pintados de la exacto, sí, sí, literatura. sí. Bueno, para mí siempre es, bueno, es como, yo como soy lector, mi base es que el libro sirve para leer. Entonces yo nunca entiendo cuando te piden, pero esto lleva una postal, ¿y qué? ¿Para qué quieres una postal? Si lo que quieres es leerte el libro, ¿no? Entonces, yo el libro objeto, pues lo entiendo Es, y obviamente al final, lo que pasa es que es curioso como en la literatura eso está llegando. En el cómic no lo vemos tanto, pero en el manga está pero súper instaurado. Esa sensación de, es que viene con un trocito de papel en donde hay una cosa dibujada y ya es +10. O sea, solo por sí, sí, tener sí. eso. Y a pesar de eso yo lo hago, ¿eh? Pero yo sí que intentamos que siempre lo que sale en las postales o lo que añades sea algo que no exista. O sea, a mí sacar un punto de libro con la misma imagen que la cubierta, pues vale. Pero para eso, o sea, yo, que el puntos de libro, pues coges la tarjeta del metro, ¿no? O sea, la tarjeta caducada del metro y ya está, o cualquier papel que esté en casa, o el cartoncito que se cubre la lata Hay, de la hay botella de alguno la... de todas maneras que yo tengo seguro que se puede empapelar la casa solo con marcapáginas. Exacto. Entonces, para mí, pues bueno, es poco el aporte. A mí cuando hay ahora hemos sacado nosotros un cómic, un manga que lleva un booklet adicional de 16 páginas, que se habla solo con la primera edición. Entonces ahí sí me parece una cosa adicional guay, ¿no? Pues es una historia extra de 16 páginas que solo pueden tener la gente que compra la primera edición. Pues sacar un acrílico, una figurita en algún momento determinado, en algún título, vale, me parece incluso adecuado porque el sector del manga, a diferencia del cómic europeo, que creo que es una de las grandes fallas del cómic europeo, el sector del manga lo que engloba es un concepto de disfrutar de todo lo que rodea al manga, ¿no? O sea, de la cultura japonesa, del anime, de los videojuegos, etcétera. Quizá a medida que va pasando los años, el manga va quedando postergado como el hermano menor, ¿no? Como el menos importante de todos estos elementos culturales, porque además es el menos visual porque es en blanco y negro y tal. Pero bueno, en el manga por eso sí que se justifica a veces poner figuras acrílicas o alguna cosa extra. Lo que pasa es que sí que me parece curioso, hablando de eso, es cómo el lector de manga, por lo general, es un lector que, salvando que sí que vive de, traes una nueva licencia, que eso es una locura, o sea, todo lo de siempre, y yo creo que en el mundo del aficionado al final hacemos una cosa que es muy mal, que solo vivimos de lo nuevo y no nos acordamos de nada de lo viejo, es una cosa que algún día nos lo tendremos que mirar. Pero en el tema del manga sí que veo que hay gente que lleva sus ritmos para hacer las colecciones. Entonces, hay veces que sí que imagino que te tiene que costar intentar, el tema de postales y estas cosas tiene que ver también con empujar a que la gente se acuerde y vaya comprándolo, porque si no hay gente que a lo mejor te compra un tomo ahora, uno dentro de 4 meses, y la manía de comer todos los días también es complicada y de pagar todas las nóminas. Claro, entonces lo que tienes que hacer es eso, ¿no? O sea, incentivar el FOMO, entre comillas, ¿no?
Bueno, no el FOMO tampoco, sino el hecho de que si quieres la colección completa tienes que comprarla en el momento en que sale, ¿no? No puedes Mm. esperarte a una reimpresión, porque la reimpresión ya no estará completa, o sea, no estará completa entre comillas, ¿no? O sea, la serie Sí, en pero sí. no será tan exclusiva como lo que es en Exacto. un Porque, inicio. pero en Japón, por ejemplo, que el hábito de compra es distinto, lo que hacen es, muchas veces es postales exclusivas para cada tienda, tienda grande, se entiende, con una página de cómic extra distinta para cada tienda. Claro, pero estamos hablando seguramente de que ellos en una sola tienda puedan vender lo mismo que vende Claro, una tirada aquí. sí, sí, sí. Claro, claro. No, pero claro, dices que tampoco es tan extraño lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque Ujú, ahí tampoco tendrás toda la colección entera, porque además estas tiradas se agotan enseguida. Porque, ujú. bueno, pero bueno, yo lo más importante aquí siempre me ha parecido el hecho de que desde el cómic tradicional siempre se ha despreciado un poco al lector otaku, ¿no? Por vivir demasiado, con demasiada pasión, su hobby, ¿no? Y creo que eso es lo que hace guay el manga. Sí, O sea, que lo claro. que hace que el manga triunfe es que sea eso, ¿no? Tú que vas a el manga y veas a la gente disfrazada, aunque eso es lo más visual, ¿eh? Que no solo eso, es el manga, ya lo sé. Pero la gente disfrazada de sus héroes y que en el salón del cómic, pues bueno, igual ves un par de niños vestidos de Spider-Man. ¿No crees que eso afecta, por ejemplo, al cómic europeo? Que hay una confusión por parte del aficionado entre la seriedad y, lo- y- y la parte emocional que despliega el manga. O sea, esa parte de decir, parece que si yo hago estas cosas no soy serio en lo que estoy haciendo. Entonces, como que intenta plantear un estatus. En ocasiones yo creo que eso ha marcado. Nos iría mucho mejor, ¿eh? Con una mente un poco más abierta a veces en el Bueno, yo cómic. creo que sí que somos un público de cómic europeo muy envejecido. Entonces, eso hace que tengas más sentido ridículo, tengas más vergüenza, tengas menos tiempo para dedicar a hacerte tu traje o para pensar, hostia, dentro de 5 meses desde el salón tengo que vestirme de cierta forma porque, no sé, bueno, cuando estás en la vida adulta vives más del día a día, ¿no? O sea, no sabes ni lo que vas a hacer en 2 fines de semana, estás para pensar en hacerte un traje para dentro de 5 meses. Lo que Y pasa yo es que creo sí que que es estoy más, viendo que estos lectores de manga que han ido creciendo y que hacen cosplay, que se visten, que continúan con ello, con una edad mayor. Entonces, sí, me gustaría ver qué pasa cuando vayan sustituyendo por edad a los lectores actuales. Va a ser como un mundo nuevo, ¿eh? Una cosa completamente diferente. sí, habrá que irlo viendo. O sea, yo creo que también el manga es un medio muy joven todavía. El cómic europeo también adolece quizá de no ser lo bastante icónico. O sea, sí, obviamente hay personajes, Spirou, Tintín, Asterix, Lucky Luke, que son muy icónicos en su forma, pero que Ujú. yo creo que le cuesta al cómic europeo sacar personajes icónicos recientemente, ¿no? O sea, si tú piensas en las grandes, bueno, Braxar obviamente porque es un gato, pero si piensas en, yo qué sé, las águilas de Roma, pues bueno, es un tío romano Sí, normal. pero los personajes no están por encima de la historia. Y Exacto. eso yo creo que es el tema que al final buscamos. O sea, si lo sacamos a lo mejor de un Black Sat, que sí que es cierto que Black Sat es más icónico, el personaje le puede sacar de cualquier historia y sigue siendo él, ¿sabes? Sí, sí. No hay tantas historias en donde pase eso. O por lo menos para nosotros, ¿eh? Yo creo que en el mercado francés para algunos personajes sí que hay más hueco, pero fuera de ahí a lo mejor... Sí, claro, o sea, ahí tienen todavía pues les Legendaires, que no, esto es un ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? Que en Francia Les Legendaires es un exitazo brutal de ventas que habrán hecho una peli y tal. Y aquí, cuando se publicó en su momento, pasó sin pena ni gloria. Tite es lo mismo, ¿no? O sea, al final también, quizá porque son cómics con un punto de humor que aquí no, que bueno, que hacen que aquí no cuadre tanto. En cambio, yo qué sé, pues aquí ya tenemos nuestro humor, ¿no? Con Super López, o Mortadelo, Zipizape, Ujú, es una pena ujú, que tampoco se creen nuevos modelos sí, de humor, nuevos personajes de humor para España. ujú. Eh, Eh, me da mucha rabia, voy a decir, estar diciendo esto, porque yo cuando veo a un editor decir estas cosas públicamente, siempre pienso, cabrón, pues hazlo tú. Y claro, y yo soy un editor, lo que pasa que, bueno, no tengo los medios de intentar hacer cosas así, sino sí que me gustaría, ¿eh? O ujú. sea, enfocar hacia una historia
con personajes más marcados y tal, sí que me gustaría. Pero bueno, no tengo los medios económicos para llevarlo a cabo, ni para venderlo bien, ¿no? Ni para hacer la publicidad que requeriría una cosa así. Porque al final, todas estas cosas de las que estamos hablando, incluso Mortadelo, o Zipizape o Super López, son productos que, a pesar de haber nacido en un cómic, han sido transmedia. Y Mortadelo y los de Bruguera, ¿no? Por la época en que nacieron, pero Titef y tal, gran parte de su éxito lo deben a ser transmedia. Es esencial, yo creo que es esencial, es uno de los grandes problemas, que no llegamos fuera a veces de nuestro espacio. Pero no nos vamos a poner tristes, porque luego si no, cada vez me dice que siempre acabamos hablando de cosas negativas. Fíjate lo que te voy a decir. Que uno de los grandes errores del Salón del Cómic de Barcelona, Sí. no sé si el de Madrid pasará o lo que sea, bueno, o sea, no es un salón, ¿no? Es una feria del cómic, o en el de Málaga, o lo que sea, que tenemos la concepción de que los editores de cómic somos los editores de cómic, ¿sabes? Que somos Planeta, Norma, Panini, Milky Way, Sí. La Cúpula, nosotros y 4 o 5 más. Y dejamos afuera a todas las editoriales de cómic que se están forrando con el cómic. O sea, los que realmente están vendiendo el Policán, el no sé qué de las canguro. O sea, estos cómics que son para adolescentes o preadolescentes, que son los que están partiendo la pana, porque realmente están partiendo la pana, porque nosotros no ponemos siempre el San Benito de es que los niños no pueden leer cómics porque Spider-Man vale 2,5 euros. ¿Sabes? Esos niños están comprando a centenares el Policán que vale 20 euros o 18 euros. Sí, sí, sí. Y esa gente no está en el salón del cómic. Y esa gente es la que tiene que estar en el salón del cómic. Tiene que haber un peluche de estos que caminan, que el pobre hombre dentro se muere de calor, pero de Policán o de, ¿sabes? Para que los niños, para que las nuevas generaciones se vean atraídas al salón del cómic. Porque luego se nos dice a nosotros, es que sacando un cómic, sacando Around a 45 euros, no atraerás público infantil. Digo, ya, pero es que... Es que no es el objetivo. Es que no es el objetivo y no es un cómic para niños. Claro. Para mí es de The Powers That Be, ¿sabes? La gente que está en el meollo, lo que tendría que luchar es para que en los salones del cómic estén las editoriales de cómic infantil. Porque así tú llevarías a tu hijo, bueno... Y a ver, luego sobre todo una cosa que nadie se hace la idea, que un niño que va no va solo. Claro, por eso. Un padre. Vas con el padre. Al final lo que consigues es que necesitas tener actividades para el niño y en el Salón del Cómic de Barcelona sí que hay una ludoteca para niños, que está guay, pero lo que necesitas también es que el niño pueda disfrutar del cómic, no tenerlo en un sitio en el que tenerlo aparcado mientras tú vas a echar un vistazo por ahí, ¿no? O sea, sino tú llevar al niño y hacerse una foto con el Policán. Claro, no nos acordamos, incluso va a parecer muy boomer, qué mayor me siento en estas situaciones, pero ahora que ya están muy deslocalizados los circos, cada vez que llegaba un circo a una ciudad venía con y viene la estrella del momento y era el personaje que podía ser el peluche de la serie que fuera, en donde los niños iban por eso, no iban por el resto del circo, iban por eso. Y esa parte la hemos perdido en el camino. Es una cosa que es una idea que queda ahí abierta y que estaría bien que alguien la recogiera, porque es un punto sí, al final me parece que, bueno, es lo que falla en los salones, creo yo, en la actualidad. O sea, por mucho que haya editoriales que publiquemos, bueno, nosotros ahora tenemos un par o tres de cosas juveniles infantiles, obviamente Norma tiene Astronave, que publica mucho, pero yo no creo que Astronave venda mucho más que lo que vende un cómic europeo normal. ¿no? Porque al final no es un producto que tiene cabida en medio de la literatura infantil juvenil. Bueno, igual sí, me estoy inventando porque no tengo ni puta idea de cómo funciona Astronave. No lo sé, a ver, habrá de todo, porque luego también dentro de un sello infantil, que hay veces que pensamos que tenemos una manía porque todo sea igual, y no lo es. O sea, hay obras infantiles que son más para un público pues más transmedia, más horizontal, llegan a todo el mundo, da igual que... Y hay niños que les guste o no un cómic, depende de lo que les estés vendiendo, seguramente les entra mejor o les entra peor. Entonces, yo creo que generalizar ahí es un poco peligroso a veces, ¿no? Bueno, pero sí que es cierto de que hay muchas obras que seguramente se encuentran con las mismas limitaciones que se encuentra cualquier otro cómic del sector.
y es por una capacidad de penetración comercial en librerías. O sea, Claro, yo creo que las que publican y tal están tratando el cómic infantil como literatura infantil, o sea, con la misma penetración que la novela infantil, exactamente igual. y porque son editoriales que se dedican a eso. Entonces tienen buena entrada en las librerías con sector infantil, digamos, con una sección infantil. Y ahí es donde ha salido ese triunfo, ¿no? O sea, por eso yo no Sí, soy, o y, sea, y- no soy muy agorero con lo de es que no entran lectores nuevos, porque, o sea, claro. es que estos cómics venden muchísimo más que cualquier título de Marvel o de DC. Y ahora te digo cualquier título de Guillermo. Eh, pero sí que pienso que tenemos que hacer tenemos que hacer que decir el sector, pero que Que cuando se, te, que se sientan para empezar parte del sector, que sería importante para que claro, ellos exacto. participen. Y que los niños tengan acceso a hacer el salto el salto de edad de un tipo de cómic al siguiente que le toque por edad, que serán superhéroes, o serán mangas, o será lo que sea, ¿no? Eh, bueno, ahí queda la idea. Que no sé a qué venía, pero ahí está. No, no, es interesante. Hablábamos de los salones. Todo esto venía porque hemos empezado hablando de la feria de Frankfurt. Claro, son 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, o sea, entrevistas rápidas, una a otra, una a otra, una a otra. Hay un momento en donde os paráis y os juntáis editores y os tomáis un café No, y bueno, lloráis juntos o os reís juntos. No, no tenéis ni esa posibilidad a la hora de la verdad. algunos lo hacen. Yo soy muy rancio, a mí me dicen de quedar para cenar y tal. Yo lo que quiero cuando acabo la feria es irme a la cama. O sea, yo piensa que A ver, es que cuesta psicológicamente es aquí, un desgaste muy grande, ¿eh? Es muy grande. O sea. claro. Entonces, además estás levantado a las 4 de la mañana para ir al avión, estás reventado completamente y yo lo que me quiero, además el hotel que voy últimamente es un hotel muy guay, que la cena se cena muy bien, entonces yo voy allí, ceno y para la cama a las 8 de la noche ya estoy en la cama. Porque el día siguiente te toca otra vez el palizón y tienes que levantarte a las 7 de la mañana, entonces tampoco tienes mucho rango de salir. Sí que hay mucha gente que sale de farra y tal, lo que pasa es que yo no tengo edad para estas cosas, o sea, no, yo ahora salgo a cenar, ahí bebo algo y tal, luego el día siguiente me cuesta mucho arrancar. Entonces, El problema con la edad no es el salir, el problema es la recuperación. Yo siempre lo esa digo. relación, sí, sí, no, yo aguanto lo que quieras, lo pasa el día siguiente, Pero luego lo a pago ver bien. quién me aguanta, sí. Y, y tampoco, bueno, no sé, o sea, yo es que soy bastante asocial en esto. O sea, yo me llevo muy bien con los editores, Ujú. con la mayoría de editores me llevo muy bien y charla cordial y lo que sea, pero mi interés social para interactuar con la gente, cero. Sí, no, a ver, yo lo entiendo. De todas maneras, no es lo mismo la primera vez que fuiste a Frankfurt que cuando lo haces de una manera todos los años. Claro. No, igual, a ver, que también es diferente si vas con grupo, ¿no? O sea, si en tu editorial hay 4 personas que van a Frankfurt, Claro, obviamente, es y diferente. luego vais a cenar con unos japoneses o con no sé qué, no estás solo ante el peligro, en ningún caso. Eh, entonces, no sé, bueno, a mí es que tampoco se presta mucho, Y luego el una duda, hablar con. allí, además de comprar, también vais a intentar vender producto. O sea, el poder vender producción propia fuera de España. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos muy poca producción Ujú. hasta el momento, entonces es Sí, muy pero complicado. hasta el momento, porque como tú lo dices, ahora habéis empezado y en los últimos tiempos estás generando cada vez más y llegará un momento donde tu producción pues salga. Sí, o Es sea, un niño pequeño que va andando, ¿no? En algún momento va a crecer. claro, hay un momento en que yo seguramente tiraré de una agente internacional para que mueva el producto. O sea, yo estaría allí si es necesario en reuniones, pero una agente internacional es mucho mejor porque igual hay una feria yo que sé, en Polonia y esa persona va porque es una feria que aglutina a todos los países del este de Europa Ujú. y le sirve para enseñar el producto a mucha gente de este de Europa. Y entonces eso es una feria que yo nunca iría. Sí, Y a la es gente, inviable. claro, te parece que no, pero sí, sí. Hay mucha lectura de cómic en el este de Europa. Ujú. Y en Turquía o en sitios así, ¿no? Que es posible vender producto ahí. Entonces, yo sí, cuando pueda,
sí que tiraré de una agente internacional que ya era. Claro, esto al final es un juego diferente completamente para una editorial, porque al final estáis acostumbrados a comprar fuera o crear vosotros y vender aquí, pero eso te mete muchas más tareas. Entiendo que es la razón de que alguien te lo haga, porque es imposible muchas veces. Claro, claro. Llevar todo ya es difícil aquí, llevar todo con eso y más, Sí, sí. pues no A queremos mí, que al termines final, colapsando. yo siempre lo voy diciendo, a mí lo que me gusta es hacer el cómic. O sea, y en lo que creo que soy bueno es hacer el cómic. A mí venderlo, comunicarlo, tal, me cuesta más, pues porque es lo que te digo, o sea, no tengo muchas habilidades sociales, la verdad. O sea, en la cartilla de EGB, el otro día ordenando en casa de mis padres, salió una cartilla mía de EGB y ya lo ponía, que tenía pocas habilidades sociales. En una época, porque eran los 80 esto, en que no se hablaba tanto de estas cosas, ¿no? Porque ahora sí que la responsabilidad afectiva y estas cosas pues, están más a la orden del día, pero en los 80 esto era de tal, ¿no? Pero ahí ya no ponía eso. Y entonces sí que entiendo que una labor comercial, sea de venta de derechos o de venta de libros a librería o lo que sea, sí que requiere unas habilidades sociales importantes para poder conectar con el posible comprador y poderlo convencer en su momento, ¿no? O sea, porque no es solo el producto Pero que esto al final dice mucho del medio, porque al final el editor, el del tema de la profesionalización, el editor, que es editor de base, le toca ser vendedor, le sí, sí, toca ser organizador, le toca ser publicista, le toca... yo entiendo que es uno de los problemas del medio, que al final eres editor, no eres todas las otras cosas, pero es inherente a que te toca hacer todo porque es el fenómeno hombre orquesta, no te queda otra. claro, yo por ejemplo, el tema de prensa que lo estamos llevando bastante mal, la verdad, o sea, los envíos y tal, pues ahora he decidido que de momento, mientras encontremos a alguien, me voy a ocupar yo. O sea, entonces, bueno, ya no solo hay que hacer los libros, revisarlos, corregirlos, coordinarlos, eh, sino que además ahora tengo que encargarme de hacer los listados de prensa, etc, etc. Pido perdón a toda la gente que nos ha pedido cosas y que no hemos contestado en mucho tiempo. Eh, pero bueno, es eso. O sea, al final es el hombre orquesta. También tiene una cosa buena, hacer de hombre orquesta, Que que te enteras controlas todos bastante bien. los puntos. Imagino que controlas todos los puntos diferentes del medio que tienen conexión entre ellos, Sabes que pero tienes un feedback que de otra forma se pierde mucho. ¿Sabes? Porque yo qué sé. eres humano. O sea, por mucho que intentes, al final tienes dos manos, hay 24 horas. Sí, pero bueno, que sí, que sí, Que o te tienen un poco de paciencia en ocasiones la gente y entiende que es muy difícil, si no eres una macroempresa en donde tienes una persona para cada cosa, llevar todo conlleva tiempo. Siempre conlleva tiempo. sí, sí, sí. Yo creo que la gente es comprensiva bastante. ¿Eh? Ujú. En estas cosas hay veces que sí que la cagamos mucho por una cuestión de falta de tiempo, que es que no puedes hacer más que disculparte, porque el tiempo te arrolla al final. O sea, el día a día, pues lo que comentamos, ahora que estamos preparando Salón del Manga, como eso es un evento tan importante, pues hay cosas que quedan un poco apartadas de momento. O sea, porque es que tienes que enfocarte en que todo eso esté preparado para la fecha que toca. Y bueno, y hay cosas que quedan en el camino, que bueno, ya se recuperarán después, ¿no? Pero Eh, hay muchas veces que nosotros, sobre todo la gente que iba a decir comunicadores, estos rarunos que estamos en internet y hablamos de toda esta mierda y o sea, nos ponemos en la cara de otros que lo piensan, siempre decimos lo de, jo, es que esto funcionaría con más comunicación. Esto sí, es muy difícil generar eso, porque para empezar, es lo que hemos hablado. Si estás haciendo un cómic, no estás vendiendo. Y si no estás vendiendo, que al final son las dos cosas que os dan de comer, no puedes estar en comunicación, en hacer publicidad, que además tampoco tienes una capacidad económica para, es lo que hablamos, no puedes poner un anuncio en televisión. Lo hablamos hace no mucho, una vez en un programa que tuvimos en el canal, y hablamos de lo limitadas que están las editoriales por las circunstancias del medio. Entonces, al final, es tiempo. O sea, que muchas veces cuando nos quejamos de que el cómic no llega a la gente porque no hay publicidad, es que el tiempo es finito para el que lo produce. O sea, nos y podemos quejar de una macroeditorial como puede ser Planeta, que seguramente se le cae la gente de los bolsillos y puede haber alguien en una esquina dedicado a algo, pero en vuestros casos es mucho más tampoco, difícil. ¿eh? O sea, ni una idea tan grande, porque las editoriales grandes, al menos funcionan así cuando yo estaba allí,
tú tienes que justificar tu Ujú. trabajo de departamento. O sea, y el departamento es una entidad pequeña, pues igual de 4 o 6 personas, 8 personas. Entonces, ese departamento tiene que rendir cuentas a fin de año. Y Ujú. entonces tampoco puede gastar dinero a las puertas. Sí que pues Sí, tendrán más y medios. muchas veces no hablamos tanto de gastar como que el puesto hay una persona con el tiempo libre. Yo sé, hay Bueno, sí, algunas editoriales que tienen una persona para cada división en comunicación. Y cuando trabajamos con ella, dices, claro, es mucho más fácil que yo mande un mail y esta persona me responda que una persona que está con 4 cosas a la vez. Que a ver, que esto, para que quede clara a la gente, yo he levantado el móvil, he escrito a Carles por el WhatsApp y Carles me ha contestado. y ya está. Pero pero puede pasar que yo escriba a Carles, esté en Frankfurt, esté en tal cosa y me diga, hasta el mes que viene ni hablamos. Entonces son cosas que hay veces que nos tenemos que dar cuenta de cómo funciona el juego. Y porque me pillaste bien, si no te hubiese dicho, te podría haber dicho. Mira, me pillaste bien porque justo ayer entregué las cosas de Sound del Manga a imprenta y Ujú, hasta esta tarde o mañana por la mañana no tendré las pruebas de imprenta para corregir. Entonces ujú, hoy es como el oasis en que puedo hacer cosas que no sean el Sound del Manga. ujú. ¿Qué está diciendo yo también? Bueno, no sé. Pero bueno, también es aquello que dices, bueno, esto con más comunicación o que pongan una persona, pero lo que pasa es que el dinero no da. Sí, 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 es así, es una Las realidad. ventas no dan para contratar, ya me gustaría a mí contratar a alguien más, me gustaría contratar a alguien para llevar el tema administrativo, que es una cosa que yo bastante mal, pero desde el momento tengo que llevar yo. Porque no hay, o sea, o sea, me parece que, yo sé, antes lo hablaba, ¿no? De que la gente, eh, a mí no me parece bien decir que las cosas van súper bien en el mercado cuando es mentira. Cuando los autores no pueden vivir de esto, los editores casi no podemos vivir de esto, los pequeños, los grandes sí. Eh, aquí tengo una de las gatas que quiere comer, pero no le toca. Eh, entonces, para mí es de, ojalá yo pueda contratar a una persona a llevar el tema de comunicación, el tema administrativo o el tema editorial para descargarme de trabajo, ¿no? Ojalá. Pero es que no puede ser, o sea, no da el dinero para todo. Y a mí, y yo soy de cargarme mucho trabajo, ahora, por ejemplo, como comentábamos, ¿no? Con todo de producción propia, me gusta mucho porque es muy creativo, ¿no? Entonces, claro, entonces es un trabajo muy diferente del que he hecho en los últimos 13 años o incluso en los últimos 25 años, porque sí que he hecho un poco de producción propia cuando estaba en Planeta o cuando estaba en Norma, pero no títulos en los que yo me veía capacitado para... yo tampoco tenía el bagaje que tengo ahora, porque en estos 25 años además he sido profesor de narrativa, entonces ahora me veo con más herramientas Ujú. para decirles, oye, esto funciona narrativamente o esto no. Y claro, eso gusta mucho, pero también quita mucho tiempo, ¿sabes? Y el problema es que al final hay cosas que son obligatorias, porque te son obligatorias, lo que has dicho, el tema administrativo, el tema de te guste o no, hay que hacerlas. Me Sí, han sí, contado que hay unos señores que te obligan a que presentes cosas X veces exacto. al mes o al año, eh, pero de que yo entiendo que la otra es la parte que te deja calentito el corazón, eso de que te vas contento, todo contento porque has participado en la creación, has Sí, sí. participado en... No, y ahora que Es estamos complicado, ¿no? la semana Eh, pasada un par de autores que eran buenísimos, que les dije que habéis estado hasta ahora, y vamos a iniciar un par de proyectos nuevos, aunque ya tengo bastantes iniciados, pero claro, es tan guay que ahí estamos. claro, en esta parte creativa, que yo últimamente siempre lo digo, que la gente no se hace la idea, para vosotros es mucho más riesgo crear que comprar fuera una licencia. Sí, muchísimo más. O sea, Claro. primero porque un par de autores me han dicho que nosotros estamos pagando más dinero de derechos que otras editoriales, obviamente que no que las grandes, pero sí que las pequeñas. Ujú, Yo sí que creo que obviamente no puedo pagar un sueldo al autor en lo que va a tardar porque las ventas no lo justifican, pero sí que intento poner el dinero de la traducción, por ejemplo, que es algo que nos ahorramos, pues se lo pones al autor, ¿no? Ya que, que no sea un ahorro para la editorial, sino que sea un ahorro para el autor, o sea, un añadido al autor. Es un riesgo económico, también es más riesgo
comercial, porque no sabes la gente. Normalmente estamos trabajando con muchos autores que están haciendo su primera o su segunda obra y no sabes cómo va a funcionar, pues no son un autor que tenga una fanbase o un estilo que sepas que esto va a cuadrar. O sea, yo no tengo miedo en sacar West Fantasy porque sé lo que vende Elfos y aunque venda yo sé, un 25% menos, pues ya me sirve. Claro, aquí yo estoy pidiendo, pues esto, westerns, sobre todo estoy pidiendo adaptaciones literarias, que creo que es muy necesario que se hagan cómics con adaptaciones literarias. Porque, mira, el otro día había una gurú de estas de educación, que a veces no hay que hacerles caso, pero esta chica sí que decía, esta señora, decía que, no sé si en tu época te tocó leer Trafalgar de Galdós, ¿no? Pero en su A época, mí ya no, pero venía de gente que la había leído, por ejemplo. pero antes de la lectura obligatoria, ¿no? Ahora ya no existen las lecturas obligatorias, pero en mi época, pues sí que sé Sí, yo. en la mía había también obligatorias, lo que pasa es que justo salté que no me tocó Trafalgar. Pero bueno, yo tengo los episodios nacionales en casa porque mi padre en su día pues decidió que era esa cosa bonita que poder comprar el círculo de lectores. Bueno, pues qué buen padre. La verdad, porque para mí es de mis. O sea, no es de mi autor favorito ever. Y bueno, en mi época, pues se leyó, mira, leímos en octavo de GB leímos Crimen y Castigo. Ojo, de Dostoyevsky en octavo de GB, Es pero complicado, ¿eh? complicado, pero lo leímos con dos cojones toda la clase. Y leímos en primero de BUP, leímos Tormento de Galdós y Doña Perfecta de Galdós. Leímos Trafalgar, no me acuerdo si, creo que en el GB todavía. Y la señora esta decía que en la actualidad el vocabulario ha bajado tanto que, que los lectores son incapaces de leer Trafalgar porque no entienden el 50% de las palabras que salen. Claro, yo creo que en nuestra época también, porque en la televisión se hacían películas con doblaje antiguo que tenían un lenguaje más Luego, sofisticado. no había como o sea, no había elementos que sustituyeran eso. La gente que veía esos doblajes antiguos solo tenía que ver eso en la tele. Exacto. No había otras opciones en donde a lo mejor iban a acabar viendo un contenido con mucho menos vocabulario. Solo era esa la opción. Sí. Entonces eso, decía que era, claro, para mí la solución para esto es intentar adaptar, Trafalgar tiene una adaptación a cómic bastante digna, pero intentar este tipo de literatura que crea el fondo cultural occidental, ¿no? Quizá no el canon occidental de Bloom, sino un canon un poco más abierto y hacer la adaptación al cómic para hacerlo más accesible no solo a niños, sino también a postadolescentes y a adultos, ¿no? Si hace falta. El ejemplo, por ejemplo, con Maricel, el cómic que sacamos a adaptación de la obra de teatro, que ha sido lo más vendido del año. Que ha sido lo más vendido, obviamente, porque estaba la obra en representación y se vendía en el teatro, pero no solo por eso, porque es un título que todo el mundo reconoce como que es una obra que hay que leer. O sea, yo, por ejemplo, no he leído Moby Dick, pero sé la historia por haberla leído en la adaptación en cómic, en Joyas Ilustradas o quizá el librito pequeño traducido que tenía cómic también, ¿no? O sea, que era que cuando yo era joven o pequeño teníamos acceso a esas adaptaciones culturales que te permitían crear tu idea de lo que era la cultura occidental. Y eso creo que falta mucho en la actualidad. Sí que hay guay, por ejemplo, Jerónimo Stilton, que tiene adaptaciones de novelas a lenguaje juvenil infantil, eso me parece guay. Pero sí que creo que falta todo lo otro. O sea, creo que hay mucho trabajo, muchas novelas guays por adaptar, muchas novelas olvidadas que habría que adaptar porque creo que son necesarias para comprendernos. Y en eso estoy en la creación propia, sobre todo. Y también, obviamente, en fantasía, yo qué sé, pues con el libro que hacíamos que hicimos con Josep de la pasadora, una de las ideas era reproducir allí el folclore de los Pirineos catalanes. Es una de las cosas que, por ejemplo, uno echa de menos, que en ocasiones se explote más todo el folclore, toda la mitología patria,
Sí, que hay mucha en todas las comunidades, con muchísima y no tanta representación en ocasiones como deberíamos tener. sí, Parece que sí, sí. todo lo de fuera nos suma mucho más que lo de dentro siempre. Y no hay representación ni en cómic ni en novela, ¿eh? No No hay la hay. nada, en ninguna parte. Pero bueno, por eso, para mí es una de las funciones que tiene que tener una editorial. Al ¿Esté de final, moda hacer este tipo de cosas o no? pero al final estamos hablando de eso, de que hay mucha fe en el experimento. O sea, es una cosa muy emocional del editor. Sí, O sea, en otras cosas me imagino que pones la cabeza y aquí, aparte de la cabeza, hay mucha parte de corazón en sí, el, sí, en el sí. juego. Esto está clarísimo. En un proyecto en el que estamos trabajando ahora, que seguramente eh, a ver si puede ver la luz del año que viene, es, me dijo el guionista, me dijo, hostia, es que hay una implicación editorial que normalmente no la hay. Y digo, ya, porque es un tema que me toca muy de cerca, culturalmente, ¿no? O sea, al final, pues, cada uno ha estudiado lo que ha estudiado y se ha ido especializando como persona aparte de lo que puede hacer en el mundo editorial, ¿eh? Entonces, si es una temática que yo controlo muy bien, pues me voy a volcar más. Hay otras temáticas pues, que me importan menos o confío más en lo que hace el guionista o el dibujante, entonces los dejo las más libres. Pero hay otras que, hostia, que me gustan mucho y quiero que queden como me gustaría que quedasen, ¿no? Que para eso es un proyecto en que estás trabajando y dedicando horas. La verdad que es especial. Luego hay otra cosa a la que siempre, porque para nosotros es muy fácil siempre preguntaros de novedades y estas cosas, y es lo que parece que a la gente le vende, pero hay ciertas decisiones que como editor me parecen fascinantes. Hay una cosa que solemos hablar mucho, sobre todo cuando no estás, porque así aprovechamos y podemos hablar mal de ti. No, es broma. Eh, la decisión por parte de Arechi de entrar en vamos a decir, un tono de mangas que no se hacían o que no existían, como son Ganíbal, como son varias de las obras que ha ido publicando, fue una decisión especialmente diferente a lo que se estaba haciendo. Esas obras parece que estaban en un hueco ahí vacío. ¿Cómo llegó el tomar la decisión de ir a ese target que yo creo que era un target perdido realmente? Pues casualidad pura y dura, ¿eh? De hecho, cuando presenté a algunos especialistas de manga que me asesoraban en su momento, les presenté Gannibal y me dijeron, no, esto no lo conoce nadie, no lo va a comprar nadie. Y, y al final, yo otro de los bagajes culturales que tengo es el cine de terror. Yo he sido muy fan del cine de terror, ahora menos, pues porque te haces mayor y oyes ruidos en casa a la noche. Te lo juro, o sea, el otro día vi, que no lo había visto nunca, la Annabelle Creations, estoy viendo toda la saga de The Conjuring, Sí. y no había visto nunca la segunda de Annabelle, y aquello que en la noche luego empiezan los ruidos, y hay un momento que dices, bueno, claro, tengo gata, ¿no? O sea, Vamos a intentar obviar esto porque mi mujer, que es coleccionista de muñecas, tiene la casa llena de muñecas y sabes que eso influye luego mucho en el día a día. no, pues eso. Pues a mí me gusta mucho el cine de terror, y entonces Gannibal lo vi como una serie Lo que, que a mí lo me que, gustaría leer. claro, lo que pasa es que tampoco podemos decir que sea terror. Es No, un no, espacio bueno, muy diferente a ese. pero es terror, o sea, no, Sí. o sea, si fuese una película dirías que es terror y ya está, o sea, no lo calificarías de otra forma, no dirías es un thriller, Lo que yo qué pasa sé, es eso, es un terror que tiene como rural, subgéneros sumados que le dan más tridimensionalidad. Le pasa a Aníbal, pero le pasa a algunos de los otros tomos que está sacando. Al final, no es una obra solo para alguien que sea aficionado al terror. Da mucho más que esa parte. sí, 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 o sea, el elemento de thriller que tiene es muy interesante, y se ha repetido con Smiley porque además toca Por un eso, tema. es que ambas sombras son muy dentro me cuesta mucho definirlo porque es lo que te digo, no las veo dentro de que digas, pero sí es un espectro de lectores. A mí me pasa con los alumnos de clase de cómic que todos, una vez que todo lector de Ganíbal ha saltado a Smiley Sí, sí, sí. de manera natural, porque es la obra que necesita. Y vas viendo como ese patrón y siempre es una duda, porque todos me preguntan, ¿y esto antes no había otras cosas? Y es que cuando lo ves, no existía Bueno, ese no existía, pero sí que obviamente tienes Monster o tienes 20th Century Boys que sí, quieras que pero no, tienen un elemento de thriller muy cercano, ¿no? A esto. sí, pero estamos hablando de Nao Kurosawa y su línea,
y eso iba ya fuera parte por ser Naoki Urasawa. Pero dentro de eso, ya te digo, a nivel editorial, pues es lo que hablamos. El salto al BL entiendo que ha sido fácil porque, en cierta manera, se ha visto cómo era natural que todo el mundo iba hacia un mercado en donde la gente tenía un interés, pero ahí no había un interés previo de nadie. No, No, no no, sé. no. Allí fue probar con Hannibal y sin saber que iban a hacer la serie de televisión, porque en el momento que lo contratamos no lo sabíamos. Y cómo funcionó, buscar cosas parecidas. De hecho, ahora sí que quizás sí que hemos tirado un poco hacia el terror, ¿no? Pero entonces, el thriller sin elementos paranormales, digamos, sí que está Bloody Eye o series así que siguen ese patrón, digamos. Y luego hemos tirado también hacia el terror más tradicional, más de gore, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Y creo también, tampoco es un género tan explotado en el manga español, en el manga en español, para no intentarlo, ¿no? Y de hecho, pues ahora hemos sacado Inmortalidad y Castigo, que es un puto manga, que es la maravilla, que es el ritmo que tiene ese manga, me fascina por cómo el autor, que es un nombre, eh, recrea los movimientos de los zombies, que te obliga a leer y a no dejar el manga. Y de hecho, siempre está, ayer que tuve la reunión de control de manga con el coordinador, fue, bueno, y el número 5, ¿cuándo nos lo entregan? Porque quiero leerlo ya. Quiero leerlo yo, ¿no? Lo que sí que me pasa en esto, y también es que muchos de estos cómics, por esta línea, son más horizontales, son más transversales a gente que incluso no esté acostumbrada a leer cómic, porque es una temática que yo creo que es más global que Claro. otras. Sí, sí, sí. A O ver, sea, es que un BL, por definición, es una historia de amor. Entonces, sí que hay un problema de comunicación de nuevo, de que yo creo que teníamos que lograr salir del círculo del manga y meternos en el círculo del teen romance o como se llame, sí. ¿sabes? De young adult Sí, romance. al final el problema es que llevamos que BL es BL, sea lo que sea que Sí. luego me cuente. Y en muchas ocasiones, pues es lo Pero que no tú hablas. siempre, o sea, hay BL de fantasía muy interesante, hay BL Claro. de... Lo que pasa que, obviamente, pues en una sociedad como la que estamos, el hecho de que haya relaciones homosexuales en la historia igual echa para atrás a mucho lector, y Ujú. además que sean relaciones homosexuales explícitas, echa para atrás a mucho lector masculino, seguro, y alguno femenino, pero eso estoy convencidísimo. A pesar de que sean historias de fantasía, equiparables a la Dragonlance, a Elfos o lo que sea, ¿no? Hay una serie, digamos, se llama Crimson Spell. Pero no hace mucho, a una alumna mía de cómic, ya una alumna mayor de edad, o sea, tiene veintitantos años, además es una de las chicas que suele leer mucho manga y suele hacernos reseñas, María, yo la preguntaba que por qué ese interés tan alto con el BL, y ella me explicaba, y es una cosa que hay mucha gente cuando lo pone como esa línea en el suelo, que a ella le gustan las historias de amor, le resultan interesantes y sobre todo ve que como hay más distancia y no tiene esa implicación personal de ser ella o alguien que puede identificarse con ella encuentra ahí una lectura que la llena mucho. Sí, sí, Y cuando me explicaron eso, que muchas veces pues somos un poco obtusos y no bajamos al suelo esas cosas, dije, ole, pues es una explicación muy buena, ¿no? A lo mejor hay que empezar a hacer didáctica con la gente para explicarle que hay claro. más, Es que a ¿sabes? mí era muchas veces que me explicó una chica una vez que el lector decide si es el dominante o el dominado, ¿no? Entonces, claro, eso choca mucho con la visión masculina, ¿no? De lo que es una relación afectivo-amorosa, ¿no? De que nos han inculcado desde pequeños que somos los dominantes. Uh -huh. Eh, socialmente, o sea, no tiene nada que ver Sí, con lo sí, que sí. piensan, o sea, mis relaciones. Entonces, eso lo que hace es eso, ¿no? Que la mujer pueda decidir en qué papel se pone en cada momento según su momento social, personal, emocional. Que eso es un problema también, porque nos reduce a un sector de lectores cuando lo que necesitamos es llegar al 100% del sector del lector, ¿no? Es lo que siempre pasa con la demografía femenina. La demografía femenina tenemos que contentarnos con que solo lo lean chicas.
mientras que la demografía masculina es una lectura que hacen chicos y chicas. Es una cosa triste que uno espera que algún día cambie. Bueno, yo deseo que algún día cambie, pero no lo espero porque no lo verán estos ojos. Pero bueno, tenemos que tener un poco de fe, un poquito de fe. Mira, es una pregunta que suele hacer mucha gente eh, y es un absurdo, pero te la voy a hacer, aunque yo creo que sea la respuesta, pero es para que quede claro. Cuando compráis licencias de BL, ¿encontráis muchas más facilidades en esas series por precio o por manera de entrar que en una licencia que no es BL? No, o sea, de hecho, depende de cada título. O sea, si es un título muy potente de BL, te van a pagar un riñón igual que un título. Bueno, no que Tokyo Revengers en su momento o que algunos títulos de cómic americano incluso, que el otro día pregunté por uno, y me dijeron, bueno, esto ya va por los $10,000. Digo, ahí iba a ofrecer 1.500. Digo, ahí ya lo leeré cuando Pues lo si es publiquen. que eso ya hablamos, ¿no? Algún día que nos toque. Pues, qué bien. Y Pero esa, claro, y no, es que siempre me pasa eso y siempre me gusta que la gente tenga claro de que lo que nosotros pensamos que aquí puede ser menos minoritario, en Japón puede tener el mismo nivel de ventas que una colección que nosotros claro, en consideramos. Japón el BL es un bombazo. O sea, el BL es Claro. de... O sea, aquí el BL ya se ha estancado. Ujú. Realmente. O sea, ya no. Antes publicabas un BL el año pasado o hace 2 años publicabas un BL y eso era sinónimo de éxito de ventas. Ahora está estancadísimo, se venden 2 o 3 títulos puntuales, eso sí que se venden bien, pero Ujú. ya está. Y tampoco, no nos pensemos que a veces nos hacemos unas ideas en la cabeza de que estamos como en la lonja del pescado, comprando pescado a subasta ahí como locos. Yo casi nunca he tenido muchos problemas para contratar nada. O sea, tú haces la oferta, te dicen que sí o que no, y allá, o sea, ya está, ¿eh? O sea, Hay de todas maneras como una leyenda alrededor de eso, en donde lleváis navajas y os pegáis por una licencia y entonces aparece un hay señor. títulos como este que te comento del cómic americano, que bueno, pues habrá 2 editoriales que estarán muy interesadas, pero yo sé que yo nunca he ganado 10.000 euros con la venta de un cómic, por lo tanto, no voy a ofrecer nunca 10.000 euros por un cómic, que ahí está. O sea, y ahí estamos. O sea, yo lo que ofrezco normalmente, a veces sí que te dicen, oye, tengo otra oferta, envía tu mejor oferta hasta tal día, y mi respuesta invariablemente es, la oferta que tienes es mi mejor oferta. Siempre. Porque si no publico una cosa, ya publicaré otra. Y luego ahora que hemos vuelto, esto es como un regreso al futuro, ¿eh? Ha sido una sensación extraña eso de volver a publicar americano. Eh, es muy Pues diferente negociar con el mercado americano que con el europeo, que con el... que va. Exactamente igual que con el europeo. Y bueno, y el manga tampoco es tan diferente, la verdad. O sea, tú envías, oye, quiero publicar esto. ¿Está disponible? Si no, si te dicen que sí, pasas una oferta y te dicen si sí o si no. Y contrato materiales y venga. O sea, no hay ninguna diferencia. Ya, o sea, antes supongo la habría, pero tampoco recuerdo yo mucho cuando yo estaba en Norma, en Planeta, que fuese tan distinto. También es que tampoco llegaba a todas las partes del proceso yo Y en ese luego, momento. y luego el Carles de hoy, que publica americano, ¿ha encontrado tanta diferencia o está viendo la diferencia a traer americano a lo que es el Carles que en su momento Yermo empezó con sacar algunas cosillas en americano? Claro, Guillermo empezó mal con el americano, porque Guillermo no teníamos, o sea, teníamos la imagen clara de lo que era Guillermo en BD, tenía, Ujú. soy como el Papa, eh, tenía una imagen clara de lo que quería publicar en BD, pero en americano no, porque yo soy muy lector de superhéroes, o fui muy lector de superhéroes en ese momento. Ahora, la verdad es que estoy acá para un debate otro día, no entiendo los cómics de superhéroes, no sé leerlos. Pero en ese momento sí, entonces había el inicio de la serie nueva de Dark Horse, estas de Ghost y de Black Mask y no sé cuántos, y X y tal. Pero luego también estaba Joseba, que también quería publicarlas, entonces estos dos publicamos Ghost y Joseba se quedó las otras series y yo dije, bueno, pues el americano para él. Publiqué a John Byrne porque es mi autor preferido de la vida y tenía esos títulos de IDW que nadie había publicado.
Y hasta ahí, o sea, no era un concepto de cómic americano. Ahora, para mí, el cómic americano, y por eso siempre le digo a la gente, no os volváis locos pidiendo títulos, porque no va a ser. Ujú. Pero para mí el cómic americano es el cómic americano que si fuese un cómic europeo, Guillermo hubiese publicado. Entonces, de ahí ya elimino de un plumazo todo lo que sea superhéroes. Porque Guillermo no publica superhéroes. Pero de Hunger and the Dust, que es lo que hemos publicado, o Earth Right, que sí que es un Isekai. Qué pesada está. Eh, que es un Isekai, pero es un Isekai de mundo de fantasía, con muchas reminiscencias de Conan el Bárbaro y tal. Entonces, esos sí que son títulos que tienen Sí, que esa sí, entiendo que es un cómic que si se hubiera hecho en el mercado europeo no crearía asonancia con las otras cosas que exacto. publica. Sí, sí, sí. Y lo otro que tenemos contratado de momento siguen el mismo camino, igual que las cosas de Meeple, ¿no? Aunque sean de juegos de mesa, al final es un libro, una historia de Cthulhu, es una historia de zombies, es una historia de guerreros en el espacio y que además los dibujantes son los mismos que dibujan los mundos de Ran, que dibujan conquistas y tal, ¿no? Entonces, para mí esa es la idea ahora del cómic americano. Hay gente que empieza, y vais a publicar tal y cual y no sé qué. Digo, no, porque son superhéroes. ¿Vais a publicar la serie nueva de Witchblade? Oye, pues no. O sea, no, porque es... O sea, que no sé si es buena o es mala, ¿eh? Si tiene buenas críticas, Pero no es el sitio. Es así, o sea que- Y pero no, claro, y claro, luego ahora al tener tantos formatos editorialmente hablando, de trabajar con un formato para un tipo de cómic europeo, otro formato para el manga, otro, esto te complica mucho la vida a cara a imprenta, cara a me multiplico. cara que tienes que llevar un control de las fichas. Mucho antes yo podía decirte los precios de todos los libros, si los libros llevan en mate, si llevan en brillo, si llevaban una reserva de UBI, te lo podía decir de memoria todo. Bueno, ahora claro, llevamos 1000 referencias, lo mínimo, ¿no? Tenemos 1000 cómics en el mercado. Es imposible acordarse de todo, entonces requiere mucho más trabajo en tanto que cuando vas a hacer la compilación de algo siempre tienes que consultar cómo fue el anterior, tienes que ser mucho más cuidadoso en las fichas de los productos porque si te equivocas, igual te equivocas luego a la número 2. Normalmente intento siempre comprobar cómo fue el número anterior para hacerlo bien. Y también en los precios, porque los cómics normalmente tú puedes imprimir cubiertas de 2 en 2, de 4 en 4, porque caben en la misma plancha de producción, pero tienen que ser del mismo formato. Entonces siempre tienes que calcular que vas a hacer 2 libros del mismo formato a la vez, entonces tienes que igual retrasar uno para que te encaje en la impresión con el segundo, porque al final no es mucho ahorro, pero igual son 300 euros de ahorro. No Pero es, si sacas 10 no es euros, mucho para gente que gane mucho, pero para vuestros, al final, niños claro, y pero las aquí es una niñas, vida. Si cada euro suma. sacas Claro. 10 libros al mes, son 300 euros de ahorro, son 3.000 euros de ahorro al mes. Ujú. Y por 12 meses, pues son, yo qué sé, 30.000, o sea, sí, 30.000, 36.000 euros de ahorro al año. Es Que mucho sí. dinero, 6.000 euros. Ojalá, eso me queda pagar la hipoteca, me parece. No, un poquito más me queda de pagar la hipoteca, pero, ¿sabes? O sea, al final, eso es lo que aprendí de Planeta, que se lo comenté a alguien el otro día, que de Planeta lo que no me gustó nada la experiencia de trabajar ahí, pero aprendí a mirar las cosas en the big picture, que dirían los americanos, En ¿no? global, sí. Sí, sí, en global, eso. Y que yo normalmente, claro, miras las cosas muy en ese número concreto y tal, ¿no? Pero no miras cómo afecta eso a la contabilidad total de la editorial. Y Ujú. eso es importante. Realmente, tomar decisiones ya mirando así, ¿no? Te viene una imprenta y te está ofreciendo, oye, pero si me haces 8 libros, te hago una reducción de un 1%. Y claro, luego te tienes que plantear, ¡buah! Pero yo puedo avanzar el dinero de 8 libros para que me reduzca un 1%, o me quedo mejor con la imprenta que estoy, que no tengo una reducción, pero solo tengo que estar pagando 4 libros. ¿No? Entonces ahí hay como, es un trabajo de empresario, básicamente, ¿no? Porque es al final, que parece que no, pero es que eso es lo que somos los editores, que somos empresarios, que a veces la pasión o el friquismo hace que se nos olvide que realmente somos una empresa. Y para, Entonces, para me llevo concluir ya, que esta es la pregunta que
seguimos en un mercado tan cambiante de precios a nivel de imprenta, seguimos disparados porque todos vemos el supermercado y vemos como esto no es una vorágine que digas esto se para. Así que a vosotros al final los gastos siguen en esa vorágine, seguimos Sí, igual. sí, sí. O sea, los precios no han bajado. O sea, puedes hacer trapicheos así para intentar bajarlos un poco, pero los bajas En un cierta poco. manera entiendo que lo que no haces es bajar, lo que haces es amortiguar esas subidas que Exacto. constantemente te van Sí, sí, llegando. sí. O sea, nosotros, sobre todo en manga, el precio del manga tendría que ser muy superior a lo que es el precio del manga ahora. Eh, Tú puedes ver editoriales que no están en el circuito del manga. Hay una que ha sacado ahora, no diré cuál es, pero es una que ha sacado un libro de terror, que lo ha sacado solo con rústica, sin sobrecubierta ni nada, y es mucho más caro que cualquier manga que haya sacado una editorial de manga, o sea, una editorial que se dedica al manga. Y esa editorial, o sea, tú tienes que cogerla de referencia porque esa editorial, al no publicar manga, lo que ha hecho es hacer un cálculo de los gastos que tiene en el libro y aplicar el precio que tiene que aplicar real en ese libro. Y ese libro es 5 euros más caro que la media del mercado. Tú cuando vas a un libro de anagrama, por ejemplo, que son libros bastante básicos de hacer, ¿no? Que el papel es más barato que el papel que se usa en los mangas, las ventas normalmente son superiores a las que tienen los mangas. Tú coges un libro de Amelino Zom, que es una autora francesa, ¿no? Que es uno de los bestsellers que tiene Anagrama, y Ujú. escribe libros muy cortos, de 100 páginas, 112 o así. Esos libros cuestan 18 euros. Y son libros de formato un poco mayor que el manga, casi como Cancerman, pero te cuestan 18 o 20 euros. Porque la producción de ese libro es lo que cuesta. Y además con una venta muy superior a la que tendrá el manga, seguro, ¿no? Porque Amelino Zome es una autora que reimprime, reimprime, reimprime y vende mucho. Y claro, te encuentras con que estamos secuestrados, digamos, por esta imagen que han dado las editoriales de manga tradicionales de que el manga no puede subir de precio, de qué tal. Entonces al lector, a la lectora, se le ha quedado esa idea, ¿no? De que el manga de más de 9 euros, de más de 10 euros, es muy caro. Cuando realmente tendría que costar, por el precio de producción que tiene, 15, 16. Es una realidad de mercado que la gente tiene que empezar a asumir. Pero vuelvo a decir, es tan fácil como irse al supermercado y ver el precio de un huevo a Exacto. día de hoy. O sea, que al final muchas veces hacemos la broma de, no, es que hay guerra en tal sitio, es que hay en cual sitio, pero hay un tema con la especulación o los cambios de precio de materias primas Sí, sí, sí. que está afectando a todos. Y entiendo que las editoriales os afectan de igual manera. Sí, sí, sí. Además, nos vemos tensionadas por esto, ¿no? O sea, yo creo que hay editoriales que han roto muy bien el techo, ¿no? Y han dicho, bueno, lo ponemos al precio que tenemos que ponerlo, ¿no? O sea, con los tomos grandes y tal, pues son libros muy caros de producir y el precio es el que toca. Y ya está. Y si lo quieres, lo compras, si no lo quieres, no lo compras. Y para mí, chapo, ¿no? El tener la valentía de hacer eso, al final no son productos de primera necesidad. Eh, entonces, tienes que poder vivir de ello, A ver, ¿sabes? Y no, hay una regla que nos tiene que quedar a todos claro, que yo entiendo que un editor que al final quiere vender, si él pudiera ganar lo mismo vendiendo a menos precio, lo estaría haciendo. exacto. Sí, sí, sí. Es que, o sea, no concibo que nadie diga, va, pues lo pongo al doble, gano más, aunque todo el mundo se queje y me vayan a comprar la mitad. eh, no trabajéis así, no es el objetivo. No, no, está claro. O sea, ¿Vale? yo A Carles no le habéis visto aún con un Ferrari por ahí. no, Así no. que Estoy, mira, vivo en un piso pues me parece que tiene 58 metros, ahora no me acuerdo si eran 58 o 60, eso es Barcelona. en Sagrera, a que a ver si acaban la estación de tren y se revaloriza y me puedo sacar una pasta vendiéndolo o algo, pero que está todavía a pagar, le quedan 40.000, 45.000 euros a pagar. O sea, si la editorial fuese tan bollante como tendría que ser, ya Ese es la un tendría. chiste que suele hacer mucho Montu, y en eso lleva razón cuando a veces hablamos, que el tema es que muchas veces cuando hablamos parece que todos los editores, esto es una panacea y hay que ser realistas con la situación, intentar ponernos en los zapatos de los demás, que sí, que yo entiendo que es muy duro, pero, pero muchas veces los que hablamos de precios también somos los que compramos muchas cosas. Entonces, no es lo mismo el precio para una persona que compra 2 mangas al mes que para el que compra 20. Hay que ser objetivos y ver la película desde la realidad del el hombre de calle, de la persona que está al otro lado, de la chica que compra Sí, sus pero al mangas. mismo tiempo
tenemos que luchar contra, a pesar de que en el manga, ya hemos hablado del tema de ponerle algo extra o lo que sea, pero que no es necesario comprarlo el mes que sale. Claro. ¿Sabes? O sea, yo he sacado Around y es caro, sí, bueno, es caro. Para mí es barato, o sea, 45 euros el tomo que es, bueno, tiene un precio adecuado. Con eso también hay una confusión que tenemos que trabajar y a la gente entenderle. Una cosa es que algo tiene un precio alto y otra es que sea caro. Porque una Sí, sí, cosa sí, es que sea en claro. correspondencia a lo que tiene el volumen y otra es que sea un precio alto, es menos accesible, pero no, a veces una cosa que es con un precio alto no es cara. Es la Para diferencia. mí, por ejemplo, Slava, que la gente dice, lo sacamos en un integral el mes que viene, costará 55 euros, 54,95. Es un precio muy elevado, es un cómic europeo con 400 páginas, pero si lo miras fríamente, sale más barato que la edición francesa en algunos sueltos. Uh-huh. Por lo tanto, para mí es un precio más que adecuado para el mercado español, porque además tiene los tres álbumes sueltos, que yo que sé, en Francia y en Valer creo que cuestan 22 cada uno, entonces la suma son 66 euros, nosotros salimos ya pues a 11 euros más barato y además añadimos un volumen extra de bocetos del autor, que son 100 páginas más, que eso pues ya te sale a coste cero casi. Entonces, es lo que hablamos, es un precio alto, pero no podemos considerarlo caro. Sí, sí. Para mí es adecuado en el mercado que está. Pero claro, eso cuesta mucho, que hay que hacer mucha didáctica entre el lector y luego vienen las hostias estas de es que a este le regalan el cómic, por eso cree que dice que es barato porque le ha salido gratis. Bueno, o es que no sé qué, bueno, yo qué sé, hay mil cosas así, ¿no? Que no. Bueno, que generan lo que hablábamos al principio antes de empezar a grabar el drama de la semana. ¿No? O sea, Queda mucho camino. sí, sí. Queda mucho camino por